reúne la inteligencia artificial. ¿Qué pensás del tema a nivel global? Pues mira, la inteligencia artificial se refiere obviamente a la capacidad de las máquinas o programas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Es decir, permite a las máquinas pensar y actuar de forma autónoma sin necesidad de intervención humana. Y tiene varios subcampos: el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica. Y en el caso de la inteligencia, la comprensión del lenguaje, la percepción visual y la toma de decisiones, y se aplica sin duda en una amplia variedad de áreas, entre ellos la medicina, la educación, la industria manufacturera, la atención al cliente, la publicidad y muchas más. Así es que a medida que la tecnología vaya avanzando, es probable que veamos muchas más aplicaciones en un futuro de la inteligencia artificial, Alfredo. Exactamente, y justamente en el campo de la medicina es uno de los lugares en donde más ha crecido, donde más ha aportado. ¿Cómo lo ves en ese sentido puntual? Mira que es muy importante, a mi juicio, concientizar a la sociedad sobre el arribo de la inteligencia artificial por varias razones. La primera, porque mejora la atención médica. La inteligencia artificial ayuda con herramientas para el diagnóstico más preciso y más rápido, la identificación temprana de enfermedades, el seguimiento de pacientes crónicos y la predicción de resultados médicos. También con este uso, los profesionales de la salud, a mi juicio, pueden tomar decisiones más informadas y precisas en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Una segunda es la eficiencia en la atención médica, porque la inteligencia artificial automatiza tareas administrativas y reduce la carga de trabajo para los profesionales de la salud, permitiéndoles enfocarse entonces en su atención, en la atención al paciente. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a priorizar la atención de los pacientes según su gravedad, a gestionar las listas de esperas, a programar citas y a optimizar, por ejemplo, la logística en los hospitales. Una tercera área que me parece importante es la accesibilidad en la atención médica en un país como México, de 130 millones de mexicanos, 2.450 entidades municipales, y puede ayudar sin duda a disminuir esta disparidad en la atención médica, a aumentar el acceso de la atención en áreas remotas o donde no hay muchos profesionales de la salud. Y podemos tener aplicaciones de telemedicina, de diagnóstico a distancia, del monitoreo en tiempo real de pacientes en lugares remotos. Una cuarta y última, para seguir platicando, es la seguridad y la privacidad de los datos médicos. Con la inteligencia artificial también tú puedes proteger mejor los datos médicos y la privacidad de los pacientes, y además da más confianza y más seguridad de la atención médica porque puede detectar si hubo o no violaciones a esa privacidad y puede prevenir el acceso no autorizado a la información médica. Ahora, Héctor, a vos te toca un rol protagónico en este tema, si se quiere, porque primero por tu experiencia y campo como médico, y segundo por tu rol gubernamental con México. ¿Cómo lo vivís esto? Digo, sos protagonista en esta incorporación de la tecnología. Mira, es mi cuarta ocasión como legislador federal y lo que te puedo decir con mucha precisión es que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Entonces, mucho de nuestro esfuerzo ha estado tratando de mostrarle a los demás compañeros y compañeras legisladores que ha habido un cambio de paradigma con el arribo de la inteligencia artificial en la atención médica. Este cambio se ha dado para que haya un mecanismo más personalizado y preciso en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, lo que ha llevado sin duda a una mejora significativa en la calidad de atención médica. ¿Cómo ir viendo dentro del marco regulatorio? Lo comentaremos en un minuto, pero sin embargo esta tecnología pues ha evolucionado ya en Latinoamérica y más en el norte de América hasta convertirse sin duda en un aspecto integral de la atención médica, y estaríamos esperando con ello mayor eficiencia, mayor precisión, mayor personalización. Además, un tema que no se ha comentado casi nunca es que ya la inteligencia artificial, y para ello bastan las vacunas, por ejemplo, ha hecho un cambio en el paradigma también de cómo abordar la investigación médica. Ha permitido a investigadores, por ejemplo, ahora analizar grandes cantidades de datos de manera más eficiente para tomar información, hacer comunicación y grandes avances en la comprensión de enfermedades, por ejemplo, que antes eran muy aisladas, como enfermedades raras, por ejemplo, y que ayudan también al desarrollo de tratamientos. En resumen, a mi juicio, el principal reto que tenemos hoy como legisladores y en mis 44 años de médico es hacer que esta visión del cambio de paradigma en la atención médica sea con mucho mayor conciencia
en mis compañeras y compañeros legisladores y obviamente en el Ejecutivo Federal. Y justamente, ¿qué puede hacer, Héctor, un gobierno para facilitar por un lado y para cuidar por el otro? Es decir, supongo que hay iniciativas para facilitar el acceso a la tecnología, vamos a poner sanitaria en el caso médico, y por otro lado, vos lo decías recién, cuidar los datos personales que desde el gobierno es primordial poder tener también legislaciones al respecto. Mira, lo más grave es que no hay atención médica. A veces cuando uno tiene que compensar, ¿qué es más preocupante? Que una persona en la zona rural pueda morir de manera prematura por algo que con la inteligencia artificial se pudo haber resuelto, pues, o que ese dato a lo mejor pueda quedar en riesgo. Las leyes siempre van por detrás de las cosas y vale la pena cuidar los dos aspectos. Actualmente el marco regulatorio en México para la inteligencia artificial es francamente ausente. Sin embargo, hay regulaciones y leyes que aplican la utilización de la inteligencia artificial en el sector salud. Por ejemplo, está la Ley General de Salud que establece la obligación de que los dispositivos médicos, incluyendo aquellos que incorporan las tecnologías de la inteligencia artificial, sean registrados y autorizados por la autoridad regulatoria. Aquí en México se llama la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como en Estados Unidos está la FDA, en Argentina tienen ustedes su propia agencia regulatoria. Además, también, como tú bien lo señalas, hay una ley muy fortalecida de protección de datos personales en posesión de particulares que establece garantizar la protección y la privacidad de los datos personales de los pacientes, incluyendo aquellos datos que se recopilan y se procesan mediante tecnologías de la información artificial en la atención médica. Aunque no hay esto, sí estamos avanzando. De hecho, la semana pasada en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados, aprobamos ya la incorporación formal de este término, por ejemplo, de dispositivos médicos, y en la Constitución de la República ya está incorporada el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y entre ellos los subconjuntos de inteligencia artificial para el uso. Lo que realmente ocupamos es que haya mucho más voluntad del gobierno, que tengamos más accesibilidad en aspectos tan básicos como el Internet, y sin duda esta voluntad de encontrar casos específicos de éxito, como por ejemplo aquellos que tienen servicios, están saturados los hospitales de traumatología. Tú puedes hoy tomar la placa, se va al sistema en la nube, baja y te dice cómo ir alineando la urgencia, pensando que una urgencia es aquello que provoca la vida de la pérdida de vida de un paciente o que daña un órgano, e ir alineando las urgencias conforme una mayor prioridad. Entonces, hay mecanismos que tenemos que ir sensibilizando e ir conociendo, y hay una gran responsabilidad de todos, los proveedores, médicos, profesionales y el sistema regulatorio. ¿Y qué puede y qué debe hacer un gobierno, Héctor? Digo, recién hablabas un poco de las iniciativas que se están tratando y de lo que no se hace, la situación actual de México, pero ¿qué crees que puede y que debe? Digo, citando el caso, por ejemplo, de España, que está trabajando en regulaciones, o distintos países. Resumiendo, ¿qué crees que debe y que puede hacer un gobierno? Primero, saber que la salud no es atención médica y que la salud es el punto de encuentro entre un ciudadano, los profesionales de salud, los políticos y obviamente las comunidades de sociedades profesionales. De nada sirve que alguien en un escritorio, por brillante que sea, mira, en mi cuerpo parlamentario somos 114 diputadas y diputados del Partido Acción Nacional de los 500. De los 114 solamente vemos 2 médicos y hay ingenieros, pero pocos, y hay casi nadie se dedica a la inteligencia artificial. Entonces sería muy complicado que con la ignorancia que tenemos los seres humanos en muchísimas áreas, tú quieras legislar algo que lo cual tienes que ser una convocatoria muy amplia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esto es tener una convocatoria muy amplia para aprender de todos. Así lo hemos hecho con varias reformas en salud digital, por ejemplo, en el cual hemos conjuntado a los proveedores de Internet, a los proveedores de herramientas tecnológicas, a los proveedores de software, entre las muchísimas áreas que tiene, obviamente, la inteligencia artificial y que está siendo muy fortalecida. La segunda es que no todo lo puede el gobierno, tiene cosas que regular, porque en el caso de México, el gobierno es, a la vez que es regulador, también es proveedor de servicios. En los hospitales de alta especialidad, es el responsable de todos aquellos mexicanos y mexicanos que no tienen un seguro médico ampliado y que en teoría los atiende una institución. Entonces, cuando ellos ven una cosa de esta, se asustan porque dice, ¿y quién lo va a pagar? ¿Y quién lo va a hacer? Entonces, tenemos que ir viendo, a ver, primero, el aspecto regulatorio debe de darse porque yo como médico o como ya un profesor jubilado, dijéramos, yo tengo las posibilidades de poderme pagar algunas cosas si estoy en mi casa y a través de inteligencia artificial puedo manejarme.
como lo hago de hecho con este Wireless, con mi reloj que me dice si tengo o no la presión alta, Ujú. con mi Médico oxímetro personal. digital. Claro, o sea, entonces que esté bien la regulación es parte importante y ahí tenemos que empujar. Segundo, que conforme vaya habiendo recursos, en el caso del espacio fiscal para las políticas públicas, bueno, se vayan dando en la seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es una institución muy grande en México, la que tiene más números de pólizas de mexicanos, después sigue el ISSSTE y después sigue Pemex, la Secretaría de Defensa Nacional, y luego hay un conjunto de mexicanos, alrededor de 77 millones de mexicanos, que no tienen seguridad social o bien tienen seguros de gastos médicos mayores o a través de algún mecanismo de pago de bolsillo. En México, para que tengas idea del mercado, el gasto en salud se calcula en 1,100 millones de pesos, 1,100,000,000,000 de pesos, y casi el 48% lo paga el sector público y lo demás se paga del bolsillo de los ciudadanos. Entonces tenemos que fortalecer rápidamente la normativa para que todas aquellas aplicaciones se vayan poniendo en línea y ya que el gobierno, conforme pueda, en sus instalaciones maneje, por ejemplo, un expediente clínico electrónico, pues que sin duda en el caso de la atención médica es sustantivo, y más porque casi 20 millones de mexicanos pierden su empleo en un año y luego regresan, vuelven a salir, vuelven a regresar, y el expediente médico pues debe irse a donde se atiende el paciente y no estar fragmentado. Ahora, te pregunto justamente en particular por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué a veces es tan difícil en ese tipo de entidades o por ahí en la salud pública? Nos pasa en diferentes países que el proceso es mucho más largo, mucho más engorroso. Obviamente en un privado hay menos cadena en la decisión, pero tal vez la incorporación de la tecnología es más ágil el proceso. ¿Por qué crees que se da eso? Pues digo, porque primero tenemos un sistema de salud fragmentado. Tú sabes que somos de los países que menos invierte en la OCDE. Argentina invierte más en el PIB per cápita en salud que el gobierno mexicano. Apenas llegamos al 2,7 del PIB, cuando debía ser 6 por lo menos. Y el seguro social, pues está quebrado en otros seguros, maneja 5 seguros. No solamente el seguro de enfermedades, sino también maneja las pensiones y está haciendo una presión realmente muy grande para el sistema y cualquier cosa que implique el tener que tener más recursos, pues simplemente mira, por ejemplo, él en teoría da servicio a 80 millones de mexicanos, pero solamente 52 millones de mexicanos se inscriben en el consultorio médico y de eso solamente 30 millones van a consulta en un año. Si realmente hiciera para que con la tecnología todo el mundo pudiera tener servicio, pues resulta que tendría que tener un dinero que no tiene hoy para atender a todos aquellos que pagando cuotas no se inscriben, aquellos que inscritos no van a consulta y que prefieren pagar de su bolsillo para tener una atención más rápida, no solamente para telemedicina, sino para una consulta ordinaria, y más cuando en ocasiones, si tú trabajas en una mina y está esa mina muy retirada, pues bajar una consulta significa a veces lanzarte del camión 90 kilómetros para recibir la atención, eso es casi imposible. Entonces el seguro social lo menos que quiere es tener mayor presión, sin embargo hay avances. Yo debo decirte que hace 15 días tuvimos un seminario con la directora médica general del Seguro Social y ya nos informaba que había habido más de 500,000 consultas médicas, incluyendo obviamente la emisión de la receta médica electrónica, y eso ya es un gran avance que se irá dando conforme cada institución lo va haciendo. Pero también en México hoy existen una cantidad ya de hospitales y de médicos privados que utilizan los servicios de inteligencia artificial, de telemedicina, de telesalud, etcétera, y que está caminando. Obviamente hay un marco regulatorio todavía un poco débil, pero tiene que irse fortaleciendo. Yo sí creo que en la visión de Norteamérica, por lo menos, hoy que tiene un marco, un valor de la inteligencia artificial en salud alrededor de 15,5 mil millones de dólares, según una encuesta de Research and Markets, ya para el 18 se calcula que sea de 120 mil millones, o sea, está creciendo con una tasa compuesta casi del 48% anual, lo cual marca que entonces sí hay un campo de aplicación para que cada ciudadano en México, en la función de sus posibilidades, con la gran cantidad de gente que hoy tiene acceso a Internet, a teléfonos inteligentes, o como en este caso contigo, que me estoy comunicando a través de mi computadora personal, pues Ujú. habrá muchas áreas de oportunidad y estamos esperando muchísimas compañías que en el caso de diagnóstico, de monitoreo de pacientes, de investigación, de gestión de datos y de otros servicios, pues se incorporen para que la inteligencia artificial vaya dando la posibilidad de que las personas hagan efectivo su derecho a la salud.
Ahora, te pongo también un ejemplo de nuestro, digamos, nosotros diagnosticamos un problema en el sistema de salud mexicano en el que hay muchísimas horas de promedio de espera en un servicio de emergencias para hacer un estudio radiológico, por ejemplo, para hacer una placa de rayos X. Eh, Sin embargo, como decía recién, tal vez la solución de incorporar inteligencia artificial para eficientizar eso es un proceso que lleva varias etapas y por ahí no va lo ágil que debería. ¿Coincidís con eso? No, sin duda, de hecho, es uno de los ejemplos que te ponía yo al iniciar esta plática. Te puedo dar otros, por ejemplo, en el cual la diabetes mellitus, tú sabes, somos el primer país en el mundo con obesidad, el primer lugar en el mundo con diabetes mellitus, y una de sus complicaciones, por ejemplo, es la retinopatía diabética. No hay el número suficiente de profesionales de la salud para poder revisar el fondo del ojo, verificar si hay retinopatía diabética y si es necesario aplicar láser. Bueno, pues hay cámaras no mediáticas que toman la fotografía igual, se va a la nube en distancia, se puede revisar y obviamente ya ese paciente puede ser derivado de manera específica a un centro que se dedique en ese momento solamente a fotocoagular para evitar que la gente quede ciega. Digo, imagínate una persona con ceguera a los 40 años, con una esperanza de vida de 20 años por delante, la calidad de vida de él, de su familia, la carga social que esto implica, pues hay muchísimas áreas de oportunidad. En este caso, el Seguro Social, muchos hospitales de concentración que tienen además hospitales muy saturados porque el número de camas que se tienen, tanto sensables como no sensables, es muy por debajo del estándar. Te comentaba ya hace un momento que la infraestructura, por ejemplo, el mínimo de camas esperados es de una cama por cada 1,000 derechohabientes y en el caso del Seguro Social tiene menos de la mitad en muchos de los estados. Entonces siempre urgencias los verás, pero llenísimos. Van y toman la placa, en ocasiones ni siquiera porque se necesite, sino porque es una manera de poder ir haciendo un poco más larga la fila, ¿no? Oiga, vaya a Reyes X y luego lo reviso, porque pues tienes tú una cantidad de personas, yo fui médico de urgencias en el Seguro Social, entonces la cantidad de médicos y de pacientes que llegan a urgencias es un tanto cuanto compleja, porque además probabilísticamente tiene una curva de Poisson para llegar, ¿ves? Tú puedes estar enfermo en la noche, pero no hay camiones, y entonces para llegar a ese hospital, pues es el primer camión de la mañana y tú llegas al turno a las 8 de la mañana y te llegan los primeros 140 pacientes y se da el efecto que ustedes perfectamente describieron y que tuvimos oportunidad en aquella ocasión de platicar a través de una videoconferencia. Coincidimos, Héctor, en que la inteligencia artificial viene a ser más eficientes algunos procesos dentro de la medicina en general, pero hablando de la medicina en particular, coincidimos también que en el pueblo mexicano es muy importante, sobre todo también, digamos, es un gran aporte en el servicio de salud pública. Digamos, ¿por qué crees que muchos lo ven como un costo todavía? Por ignorancia, pero a mí me queda claro, yo ahí en lo que disiento un poco contigo es que mejor algunos procesos, no, yo creo que mejoraría muchísimos. O sea, todavía no alcanzamos a ver la gran cantidad de aplicaciones que están dando, pero mira, yo tengo 66 años. Cuando yo soy investigador, bueno, profesor investigador en la universidad, y la primera maestría que hicimos de investigación clínica, por ejemplo, dábamos computación. Digo, tú naciste con las máquinas, pero muchos de mis compañeros no. Entonces, cuando dábamos las clases, primero el primer reto era el inglés, no todo el mundo lo dominaba. Y segundo, pues manejar una computadora no era algo sencillo y manejar software en inglés tampoco era sencillo. Hoy ya todo el mundo casi lo maneja, las herramientas son más intuitivas. De programar en Basic, como programábamos en aquel entonces, a los sistemas de programación actuales son cosas diferentes. Hoy los niños lo hacen, pero muchos no. El sector salud mexicano, al igual que en la Argentina, tiene un promedio de profesional de salud superior a los 45 años. Entonces, cuando tú llegas como joven, no, mire, es muy fácil para ti, pero no para ellos. Entonces, este mecanismo de alfabetización se tendrá que ir dando. Pero lo que es cierto son dos cosas. También hay ahorros en costos. Y cuando tú pones ese ahorro en costo contra lo que se está gastando y lo pones cara a cara y se va a ir dando, por eso es importante que primero esté la regulación, porque dice, oye, ¿por qué un hospital que es tan caro está abaratando sus precios? Ah, pues porque está utilizando herramientas que hace que sea más económico y la gente, las aseguradoras médicas, nadie está peleado con el dinero de su bolsillo, ¿eh? Y cuando alguien está dispuesto a ir a una farmacia privada, a un consultorio aledaño, a una farmacia, que ahí tienen el sistema para que con un aparato pequeño te midan todos los indicadores,
prefieres eso a ir a gastar 2 días de tu tiempo a una institución o que te den la cita dentro de 10 meses. Entonces yo sí creo que conforme vaya avanzando el tiempo, los análisis de evaluación económica, los análisis de costo-minimización, costo-eficacia, costo-utilidad y costo-beneficio, que son las 4 herramientas económicas con las cuales los profesionales de la salud que nos dedicamos a la administración pública tomamos decisiones, vamos a ir tomándolo poco a poco y obviamente se van a ir dando cuenta que el dinero que pueden ahorrar se va a estar dando. Si es que se ahorra, ¿ves? Porque en muchas ocasiones, pues el 90% del presupuesto se va en la nómina. Ahí, por más que eficientes con otras tecnologías, no lo vas a cambiar. Entonces, tienes que también formar y capacitar a ese profesional de la salud para que esté tomando mejores decisiones. Pero el objetivo no debe ser ahorrar. El objetivo debe ser proveer que todos los mexicanos podamos tener el acceso a los servicios de salud con la oportunidad de vida. Y eso me parece que es muy claro. Pasa como con el dolor, ¿no? Yo decía, oiga, ¿cuál es el dolor más tolerable? Y todo el mundo se queda pensando, ¿cuál? El ajeno, porque usted no lo siente. Si Claro. alguien tuviera dolor, en ese momento podría tomar acciones. E imagínate, hay alguien que tiene dolor crónico, que le cuesta mucho trabajo ir a un consultorio médico, que desde su casa, con un mecanismo de una cámara sencilla a través de internet, pueda verificarse que sí requiere todavía el medicamento, le manda la receta electrónica, se manda a una farmacia cercana a su localidad y se le provee el medicamento con un costo mínimo, pues me parece que sería una maravilla y logramos el objetivo, es decir, hacer que la inteligencia artificial democratice más los sistemas de salud y la atención médica. ¿Y cómo hacemos para que la inteligencia artificial democratice a través del Estado? Vos me hablabas un poco, digamos, la importancia de embarcar a todos en este proyecto, pero ¿qué iniciativas te ves planteando de acá los próximos 2, 3 años en México como ejemplo? Las estamos trabajando en el Congreso de la Unión, es la telemedicina, la telesalud, la receta electrónica, el manejo de surtimiento, porque democratizar significa que al menos los 130 millones de mexicanos, no importa si seas rico, seas pobre, estés en la zona rural, estés en una zona urbana, tengan los servicios básicos, los servicios esenciales de salud, es decir, la cobertura universal en salud. Entonces, cuando alguien vive aquí el municipio más pequeño, lo componen 88 habitantes en la sierra de Oaxaca. Bueno, si en esa sierra va a haber luz, va a haber agua, va a haber telemedicina, las personas pueden ser atendidas para que tengan su inmunización o que bajen a un sistema que les permita con toda esta logística proveer las cosas. Hoy en México, por ejemplo, no se atienden muchos de los pacientes con cáncer, de los niños con cáncer, porque faltan medicamentos, porque no sabemos quiénes son. Y entonces, imagínate tú cómo haces la programación de los medicamentos que vas a comprar cuando desconoces el censo nominal de quién es el niño, qué cáncer tiene, o cuántos nacieron, cuál es la probabilidad que tengas cáncer, en dónde puede estar. Y todo esto se resuelve en un en un cruzar de dedos con la inteligencia artificial. Y hoy no, hoy todavía sigue capturando en mucha de esta planeación en hojas de Excel, pues obviamente lo menos que quiere el registro, el gobierno mexicano, es tener un censo nacional de pacientes con cáncer, un censo nacional de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que pueden requerir equipos electrónicos con inteligencia artificial para que conforme la insulina del paciente vaya cambiando, se vaya administrando en el paciente, que ya existe, por ejemplo. Entonces Claro, yo creo que tendría muchísimas aplicaciones, Alfredo. creo, según te entiendo, es que vos crees que el Estado, en este caso a través de distintas iniciativas y tratamientos, lo que puede colaborar es en el diagnóstico del problema para que después aparezca la solución. ¿Es un poco así? Así es, pero también es que al hacer el diagnóstico va apareciendo la solución. ¿Ves? Cuando tú planeas, en México se consumen alrededor de 2.800 millones de piezas de medicamentos. Se consumen públicos un poco más de 110 mil millones de pesos, privados alrededor de 200.000 millones de pesos, que es una cantidad impresionante. Bueno, hoy se consume con algún mecanismo más o menos limitado en un compendio nacional de insumos básicos. Pero cuando tú ya hablas de que puedes tomar decisiones y acciones, pues ¿cuánto significa la vida de un niño, de un hijo, que se muere porque no llegó el medicamento? ¿Cuánto vale el dolor de esa madre o de ese padre? Hay cosas que no se pueden medir solamente en dinero, Alfredo, y también ahí ayuda la inteligencia artificial. Te quería preguntar, nosotros nos encontramos con muchos directores médicos que todavía son reticentes a incorporarlo en el hospital que dirigen. ¿Qué le dirías a aquellos directores médicos sobre la inteligencia artificial en medicina y particularmente en su hospital?
Yo casi te puedo decir que la reticencia no es porque no quieran o porque no sepan. La reticencia usualmente es porque las reglas federales no les permiten tener el dinero. O sea, un director de una unidad médica no tiene las herramientas administrativas para poderlo hacer. ¿Ves? Entonces, es como, por ejemplo, en una compañía grande en la cual dice, oiga, ¿por qué no prestamos todos nuestros datos para que otras compañías también investiguen? Dice, espérame, es que eso ya implica otro tipo de situaciones o de riesgos. La ley en México dice que un servidor público, en este caso un director de hospital, solamente puede hacer lo que la ley estrictamente le faculta. Y ahorita la ley no está facultándolo para eso. Entonces, por eso estamos incidiendo en el nivel de rectoría, que es este nivel de gobernanza máximo, para decirle, oiga, ya está autorizada la salud digital, ya está autorizada la telemedicina. Y si usted como Seguro Social, la gente que está en la Baja California, tiene que cruzar el Mar de Cortés para llegar a Sonora, que es donde está la unidad médica de alta especialidad. Oiga, en vez de estar pagando o el vuelo o el transbordador de los pacientes y los familiares para que se atiendan en Sonora, utilice inteligencia artificial para que se atiendan acá mismo en Baja California, minimiza los costos y entonces ya el director empieza como central de costos a saber que eso le va a ahorrar dinero. Esa es la manera de irlo haciendo, pero es una lucha como guerra de guerrillas, cara a cara, así como irlos a visitar, oiga, usted en este hospital tiene este problema, sí, yo sé que lo tengo, ¿no? Pues es como ir a decir a un señor que está en un corral cuidando sus borregos, él ahí se siente y los conoce. Oiga, quiero proponerle inteligencia artificial para conocer cuántos borregos tiene. Oiga, yo sé cuántos tengo, pues yo vivo aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo irlos convenciendo? Pues, por ejemplo, una herramienta que tú me comentabas es muy útil en los hospitales de traumatología. Va a haber muchísimos hospitales y muchas unidades médicas donde esa herramienta nos sirve por dos razones, porque ni rayos X se hacen. Entonces, tiene aplicaciones conforme tú vas viendo, por ejemplo, a ver, hospitales de más de 100 camas, hospitales que tengan todo el sistema hecho, porque hay muchos hospitales muy viejos que no se han renovado, que a lo mejor no tienen ni siquiera un sistema de red óptica, y hacer ese proyecto pues lleva un año para que alguien lo haga. Y luego, ¿quién lo va a implementar? Luego, ¿cómo se va a implementar? Entonces, yo sí creo que es un tema de estar tocando la puerta, desgastándose. Habiendo el marco normativo, es fácil hacerlo. Ahora, recién hablabas del marco normativo, por ejemplo, hablabas de salud digital, ahora pueden, a través de un marco normativo, volcarse a la salud digital. Hablabas de la telemedicina, lo mismo. Entonces, falta el marco normativo para la inteligencia artificial. Exacto, que es lo que comentábamos, es decir, está parcialmente en la Constitución, pero luego ya cuando se empieza a desenvolver, por ejemplo, ¿qué organismo gubernamental le daría el manejo en la nube? Dice, es Claro. Amazon, espérame, ¿y cómo va a manejar Amazon la nube? O Google, a ver, ¿y cómo lo va a manejar Google? Porque ellos responden a inversionistas extranjeros. Ujú. Y tú no puedes como gobierno dejar toda esa información, la tuya y la mía, quedada parada en una empresa que luego pues, puede quebrar pasado mañana por la razón que tú quieras. Y entonces, ¿cómo te traen los datos desde esos grandes receptores de información? Por eso también el gobierno pues, lo va haciendo con prudencia, con paciencia y con perseverancia. Y en ese tenor, pues sí hay tareas por hacer. ¿Y cómo ves a México con respecto a la inteligencia artificial comparado con el resto de países de Latinoamérica? Brasil, Chile, Argentina. Pues yo creo que vamos avanzando. Me parece que mucha población la está utilizando. En el mercado privado, muchos ya lo están utilizando. Es un tema puntual. Y cuando me dicen a mí, oiga, ¿y puedo utilizar una receta electrónica? Le digo, úsela, pues si no está prohibido en la ley. A diferencia de un servidor público, te comentaba, que solamente puede hacer lo que la ley estrictamente le mandata. Y un ciudadano lo que la ley no le prohíba. O sea, Claro. a mí no me prohíba que yo me tome una foto con mi celular, que le haga así y me acerque el ojo y le ponga un clic y luego se lo mande a mi oftalmólogo y le diga, oiga, traigo dolor y así traigo el ojo, me puede recetar algo y él me lo receta, yo voy a la farmacia y lo surto. Y si No estás de hay acuerdo problema. conmigo, pues no hay problema porque a mí no me puede impedir ser gobierno, es un derecho constitucional que yo tengo. El derecho a la salud va más allá del derecho que el gobierno, lo que me puede proveer a mí. También es mi derecho a yo tomar mis propias decisiones. Como las tomamos a veces de manera equívoca, como que, a ver, yo estoy fumando. Oiga, es muy malo la salud, sí, pero yo quiero fumar. Oiga, a ver, cóbreme si quiere luego el riesgo que tengo de tener un enfisema o un cáncer. Pero ahorita usted no puede meterse conmigo, ¿no? En ese tenor, también tú tienes el derecho como persona a tener un libre desarrollo de la personalidad, dijéramos.
Una de las últimas, Héctor, para el que no conoce el sistema de salud mexicano en general, público y privado, ¿cuáles son los hospitales de referencia que crees que primero van a estar en la vanguardia y en la innovación? Es decir, que primero van a ir incorporando inteligencia artificial. ¿Cómo se ha hecho la planificación en el mundo a lo largo de los siglos? De la periferia al centro. O sea, tú no puedes llevar recursos humanos de alta especialidad a un lugar donde hay poca población. ¿Ves? Entonces, casi los sistemas de referencia se hacen a través del modelo de atención primaria a la salud que está desde 1978 queriendo hacer la cobertura universal. Habrá unidades de primer nivel de atención que son los que, como receptores últimos de la inteligencia artificial, ahí se estarán dando. Y los receptores primarios donde se están tomando las decisiones tendrán que ser los hospitales donde ya se perciben pacientes con más de 100,000 habitantes. Hospitales de primer nivel de atención, hospitales de segundo nivel de atención y hospitales de alta especialidad. Por ejemplo, la atención de pacientes con cáncer para casi 78 millones de mexicanos que no tienen seguridad social se da en un instituto, se llama Instituto Nacional de Cancerología. Es un hospital que siempre está saturado y entonces él se puede apoyar a través de telemedicina o de inteligencia artificial con los hospitales de segundo nivel que manejan cáncer en los 32 estados de México. Y luego de esos hospitales también pueden tener inteligencia artificial a los de primer nivel. Y luego a lo mejor, si un paciente con cáncer que ya solamente va a recibir quimioterapia o va a tener enlaces a través de exámenes de laboratorio, aunque esté en lugar muy distante, se puede tomar ya el examen, enviar sus pruebas de laboratorio en el nivel que se necesite, habiendo un expediente clínico electrónico único y se podrá estar dando. Entonces, yo sí creo que se irá dando para ahorro de inmediato en los institutos nacionales, hospitales de tercero y segundo nivel y de aplicación inmediata, pues en los lugares más distantes, que es donde hay más infraestructura de personas con cero infraestructura de salud. Bien, y ahora sí, la última, coincidimos, Héctor, en que la salud a nivel global tiene un problema enorme, en general, no solo en México, en Latinoamérica, en el mundo entero, que es la salud no da abasto para responder a la enorme cantidad de solicitudes que hay a nivel personal y global, y la inteligencia artificial bien puede ayudar en ello. ¿Cómo ves la incorporación de la inteligencia artificial de acá a 10 años? Mira, yo primero déjame decirte que lo veo un poco diferente a como lo ves tú, porque tú eres muy joven. O sea, yo veo que hoy como mundo tenemos un gran reto derivado del éxito que ha tenido la salud. En 1950 en México, la esperanza de vida de un mexicano no rebasaba los 50 años de edad. Hoy en Argentina y en Chile llegamos casi hasta 70, 78 años de edad. Esto hace entonces que un organismo, un organismo biológico que nace, crece, se reproduce y muere, pues a los 75 años de edad, las células ya llevan mucho desgaste de haber vivido tantos años, el páncreas lleva mucho desgaste y obviamente casi 7 de cada 10 mujeres van a desarrollar un cáncer después de los 70 años y 6 de cada 10 hombres van a desarrollar un cáncer. Digo 6 de cada 10 porque los hombres están muriendo antes, hay una brecha de sobrevivencia de entre 5 y 6 años en Argentina y en Chile. Entonces, este éxito que ha tenido la salud, el agua potable, el alcantarillado, la vacunación, que le llamamos servicios esenciales de salud, han hecho que tengamos hoy una carga de la enfermedad por enfermedades crónico-generativas, diabetes, insuficiencia renal, infarto al miocardio, un gran conjunto de cánceres, depresión, etcétera, que ese 80% de carga de la enfermedad son crónico-degenerativas, que tienen dos características. Una, no se curan y dos, reconsumen muchos recursos. Luego, un fragmento alrededor del 11% todavía de enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades materno-infantiles y enfermedades virales, por ejemplo, que se han hecho crónicas, que también consumen recursos, como las hepatitis, por ejemplo, y el VIH y SIDA. Y por último, un grupito que alrededor, varía en cada país, dependiendo qué tan en paz está, que es un grupo de accidentes y lesiones, ¿no? Entonces, el futuro de la salud es un futuro que va a consumir muchísimos recursos y por eso yo veo un gran mercado, una gran oportunidad para la inteligencia artificial en el manejo, por un lado, dentro de la caja sanitaria de la medicina. Ahorita en el rato que he estado contigo, mi reloj me dice que me levante como me faltan 12 pasos más. Hay muchas acciones de la salud que no son de la atención médica, donde la inteligencia artificial también te ayuda. Oye, ¿cómo andas de emoción? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Estás tomando agua potable? ¿Cómo están tus sentimientos?
cómo está tu frecuencia cardíaca, lo está haciendo en reposo, cómo va tu ejercicio. Y estos 19 factores o impulsores de la salud no tienen que ver nada con la atención médica y sí con muchísimo la salud. Entonces, el mercado del bienestar también es un mercado de mucho futuro para la inteligencia artificial en sus aplicaciones y para que cada ciudadano se empodere en tomar las mejores decisiones que lo vuelvan en un futuro algo más saludable. En 2030 ves, por ejemplo, la mitad de los hospitales de México con inteligencia artificial. ¿Estoy exagerando? Sin duda, y me parece lejos.